Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, pues viviendo estos días la octava del Corpus Christi y llenos de tantos acontecimientos, de fiestas de la Iglesia que nos han servido, pues, junto al Corpus Christi, ayer el corazón de Jesús, hoy el corazón inmaculado de María, ¿no? Pues y ya pues nos queda en este mes San Juan, que está además bien celebrado aquí. Hay que huir de Alicante en esos días, pero bueno, eso ya son versiones de cada uno. Y por supuesto nuestro Padre. Pero yo quiero centrarme hoy en esta oración, además de hacer un comentario, lógicamente, y una mención explícita, que lo haremos en la misa, al corazón inmaculado de María, que tiene tanto que meditar. Yo quiero centrarme en unas palabras que corresponden a la misa de mañana del domingo 10º del tiempo ordinario, que dándole vueltas a este reto de oración, pensándolo un poquito, me daba cuenta, me parecía que podrían ayudarnos también pues en este ambiente en el que estamos, como te digo, el de final de curso, de curso escolar, quiero decir, y de prevacaciones, y entre comillas prevacaciones, y todo lo que vivimos estos días, pues nos pueden ayudar, ¿no? Concretamente la oración colecta, que dice así: Dios y Señor, fuente de todo bien, escucha a los que te invocamos, para que, inspirados por ti, consideremos lo que es justo y lo cumplamos según tu voluntad. Luego añade la oración final: por Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina, etc. Si te paras a pensar un poco, nos paramos ahora, por eso, en este rato de oración, y pidiéndole luces al corazón inmaculado de María, que tiene como característica, ¿no?, ese cumplimiento fiel de la voluntad de Dios. Por ahí voy. Ese saber meditar las cosas en su corazón. Estas palabras nos pueden ayudar a pensar precisamente a nosotros en eso. Yo te invoco, Señor, a ti que eres fuente de todo bien. Fíjate que lo necesitamos. Tú que eres fuente de todo bien. Y te invoco diciéndote, Señor, además, requiriéndote ese escucha a los que te invocamos. Como si no lo hiciera, pero se lo repetimos. Escucha a los que te invocamos. Hace unos días, hablando con una persona, estos días no sé si porque se ha recortado el horario, pero el flujo de confesiones en Gracia es impresionante, ¿no? Casi sale uno y entra otro, ¿no? Y una persona me decía, ¿no?, que en ese ambiente, ¿no?, que pensaba que Dios no le escuchaba. Muchas razones. Pero me hizo pensar. Me hizo pensar también leyendo esto, ¿no? Porque podemos pensar que a veces Dios no nos escucha. Tanto tiempo pidiéndote cosas, Señor, y tú. Por eso, quizás la Iglesia nos invita, esta oración nos invita, ¿no?, pues a que se lo digamos: Señor, escúchanos.
escúchanos. Y dependemos tanto de ti que o estamos inspirados por ti o no sabremos cuál es lo recto, qué es lo justo. Y sin tu fuerza, sin tu ayuda, Señor, qué difícil es cumplirlo. Vivir según tu voluntad. Amar tu voluntad. Conocerla y seguirla. Por eso decimos, consideremos lo que es justo y lo cumplamos según tu voluntad. No simplemente lo cumplamos, sino según tu voluntad. No es poca cosa ese matiz. Fíjate que podríamos decir, pensaba, que ahí está como el cogollo también de ese cumplimiento de la voluntad de Dios. Fijándonos en el corazón de María, si algo destaca es eso. Entre otras muchas cosas, lógicamente. Y ese cumplimiento de la voluntad de Dios, en el que vemos reflejado el rostro de María y su actitud durante todo el tiempo, nos lleva a nosotros también, cumpliendo la voluntad de Dios, Señor, la que tú me pidas, y es a veces muy diferente, cumpliéndola y aceptando también lo que tú me digas, Señor, queriendo lo que tú me pides. Qué difícil es a veces, queriendo y aceptándolo y amándolo. Ese es el camino también para que nosotros, poco a poco en nuestro corazón, ese corazón que tiene que ponderar las cosas, meditarlas, se llene de paz. Cumplir, conocer bien la voluntad de Dios y cumplirla según lo que Dios nos pide. ¿Cuántas pequeñas, diría, preocupaciones o situaciones nos evitaríamos si eso lo hacemos? Pero fíjate que a veces nos rebelamos. Nos rebelamos muchísimo. Queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, no lo que Dios quiera. Querríamos que nuestra voluntad, que Dios se aceptara nuestra voluntad, que eso que nosotros queremos lo quisiera Dios también. Y nos falta a veces mirar al Señor, es decir, nos falta a veces rectitud de intención. Y nos empeñamos en cosas a veces no complicadas, yo diría, sino, podríamos decir, incluso egoístas. Y entonces nos falta la paz. Nos falta la paz. Me contaba una cosa muy graciosa una madre hace unos días, creo que lo encontraré por aquí. Me decía, vaya, creo que lo tenía aquí, pero no. Pero en fin, al fin y al cabo me acuerdo bien. Decía una madre, me decía que un día estaba con uno de sus hijos, con varios, pero con uno de 5 años, y estaba bastante enfadado el niño. Y, bueno, un capricho típico. Y entonces la madre estaba, ya no sabía qué hacer con él, ¿no? Que iba gritando por todos los pasillos y por todas las esquinas de la casa, para que no hiciera aquello, para que se quedara quieto, para que, etcétera, etcétera. Y el niño pues seguía su berrinche y la madre lo sentaba y él se levantaba, y hasta que un momento la madre ya se enfadó tanto que le dijo, mira, te vas a poner aquí en la cocina conmigo, te vas a quedar en esa silla sentado. Y yo lloraba, claro. Y no te vas a levantar hasta que yo te lo diga. Está claro. Y lo cogió y lo sentó, si no había manera. Y se sentó. El niño, pues, y con esa cara de enfado que tenía, dijo, mamá, por fuera yo estoy aquí sentado, pero por dentro estoy de pie. Por dentro estoy de pie, decía el niño. O sea, se rebelaba
ante lo que la madre le pedía, ¿no? De tal manera que cedió, pero su voluntad no estaba ahí. Pues eso nos pasa a veces a nosotros, Nos pasa a veces a nosotros, ¿no? Que no queremos, o sea, que sí que queremos, pero que nos cuesta tanto, decir, aceptar la voluntad de Dios, que en lo que acabamos es un berrinche, un enfado. Porque no me has dado, Señor, lo que pedía, porque me has hecho pasar por esta pena, porque no tengo lugar para mí, porque me pides demasiado, porque... ¿Y tu corazón y el mío? ¿Quiere lo que Dios quiera? ¿Quiere lo que Dios quiera? ¿Se abandona a la voluntad de Dios? ¿Busca tu corazón y el mío la rectitud de intención? Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Y así, por ese camino de aceptar la voluntad de Dios, de querer lo que el Señor nos pida. Y eso tiene, como bien sabes, un abanico enorme de situaciones, porque son cosas muy pequeñitas, a veces nimias, que nos cuestan, no dejan de costarnos, y cosas más serias, donde el Señor, pues... Hace unos días me llamó un sacerdote de Santander, muy conocido, gallego él, y me pidió que atendiera a una persona, pues, hija de un supernumerario de allí. Yo no conocía ni a él, ni a ella, ni a nadie. Una mujer buena, unos 50 y tantos años, trabajaba aquí en Alicante, con un cáncer muy avanzado, tanto que a la semana me llamó su hermana, había fallecido. Me acerqué al hospital donde me habían dicho de referencia y pude llevarle los sacramentos y estuve con ella hablando. Me contó su historia. Y me dijo cuál era el itinerario de su vida, de su fe. En este momento ya, aquel día era como para ella un volver a empezar. Por razones diversas, que no viene al caso, pues había estado muchos años fuera, lejos de Dios. Pero fíjate, lo que su padre había rezado, sus padres, su madre había fallecido hace poco. El itinerario de la fe que ella había ido desde pequeña surgió en ese momento. Y con una gran paz me decía, mire, me cuesta creer en Dios, y sobre todo vivir la fe. Pero me he dado cuenta que después de esta lucha contra el cáncer, pues he estado luchando tanto tiempo que he llegado a entender que tenía que aceptar esa voluntad de Dios. Que mis hijos y mi marido no merecían que me tuvieran, que estuviera yo siempre enfadada. Sencillamente por ese amor humano, había llegado a concluir, que necesitaba de Dios. Porque es quien iba a darle la paz. Estuvimos hablando un buen rato, pude administrar los sacramentos y se quedó con una gran paz. Hay situaciones diversas, hay situaciones a veces muy duras, donde uno tiene que aceptar, tiene que vivir, tiene que ver, comprender y amar la voluntad de Dios. Otras veces son cosas pequeñitas. Y todo eso, haciendo lo que el Señor nos pide, nos da paz. Porque en el fondo, pienso yo, nos damos cuenta que al fin y al cabo lo que somos instrumentos de Dios. Que el Señor cuenta con nosotros, que Él tiene sus formas de hacer las cosas, son las cosas de Dios, la forma de hacer las cosas,
que a veces no, que seguramente con frecuencia no coinciden con las nuestras. Pero Dios es así, podemos decir. Tu Señor es así. Y me doy cuenta de que cuentas con mis defectos. Con mis errores. Y que además entiendes que no porque lo haga, todo lo que haga yo, tiene que ser perfecto. Lo que sí que tiene que ser es algo que, sea como sea, intente dar gloria a Dios, hacer su voluntad. Por eso, estando persuadidos de que Dios cuenta con nuestras obras, cuenta con el cumplimiento de su voluntad, también sabemos que a Él no le hace falta para nada. Pero sí que le hacemos falta, entre comillas, por supuesto, sí que le hacemos falta nosotros. Lo que Dios quiere no son nuestras obras, que Él ya las tiene, sino nuestro amor. Eso que decíamos al principio, el cumplimiento de la voluntad de Dios. Así es. Rectitud de intención, rectitud de corazón, decía nuestro Padre en camino, San José María. Rectitud de corazón y buena voluntad. Con estos dos elementos y la mirada puesta en cumplir lo que Dios quiere, verás hecho realidad tus ensueños de amor y saciadas tus hambres de almas. Rectitud de intención y querer hacer la voluntad de Dios. O aquello tan bonito que recordarás, que también dice, se escribe en camino, hacedlo todo por amor. Así no hay cosas pequeñas. Todo es grande. La perseverancia en las cosas pequeñas, por amor, es heroísmo. Y es verdad que es heroísmo. Cumplir, Señor, tu voluntad. Que bien definiría este punto que te acabo de leer, es el 813 de Camino a la Virgen María, ¿no? Porque en ella no hay cosas pequeñas, todo es grande. Y su amor es heroico. Su corazón, tan grande, ama al Señor de esa manera. Y cuando tú y yo no perdemos este sentido de las cosas, cuando sabemos abandonar lo que tengamos entre manos en manos de Dios, y vivamos con rectitud de intención lo que hacemos por amor a Dios y a las almas, entonces va creciendo en nuestra alma el gaudium cum pace, la alegría y la paz, que no son incompatibles con un sufrimiento humano o físico, o con inquietudes profesionales o sociales o lo que sea. Es muy bonito considerar cómo, en medio del dolor, o en medio de la inquietud, o en medio de la pena, o en medio de lo que sea, de la decepción, de lo que sea, uno puede estar muy contento y con mucha paz, quiero decir. Por supuesto. Y así, mirando a la Virgen, como te decía al principio, pues nos ayuda a pensar como María también, que entiende
y que se le presenta y se le comunica además del principio que sería partícipe de la cruz también, no vive María como en vilo o como inquieta o como desasosegada por las cosas que pasan. Vive el día a día con amor y sabe que aquello de que una espada traspasa tu alma está ahí presente. Desde que el niño es muy niño ya se lo dicen el profeta Simeón en el templo. Y María lo entiende, de hecho ya intuía aquello. Y entiende María, como tenemos que hacer tú y yo, que ese cumplimiento de la voluntad de Dios en todo conlleva siempre el dolor. No la tristeza, no la falta de paz. Evidentemente somos humanos y nos puede venir, Pero me refiero más bien al alma cristiana, es decir, a ese corazón nuestro lleno de Dios. No la pena por el sufrimiento, ¿no? Porque el sufrimiento está ahí. ¿Por qué? Porque entendemos que la cruz que llevamos, lo que sea, siempre es de Dios. Dios la acepta en el Calvario, María también, y tú y yo. Dios nos salva por medio de la cruz, lo hace tanto bien, María está también junto a la cruz de Jesús, y tú y yo. María nos manifiesta en ese momento de la cruz que ha aceptado la voluntad de Dios. Y que para ser madre de todos los hombres tiene que pasar por la cruz de su Hijo, en la que ella es partícipe. Es ahí donde el Señor nos la da como madre. El dolor de la cruz ha engendrado nuestro ser hijos de María. Es mi dolor, mi sufrimiento, que sea, no es mucho, pero que sea, lo que engendra mi paz. La paz de los hijos de Dios. La paz de los hijos de Dios. Esa paz que tú y yo tenemos que tener porque precisamente somos eso, hijos de Dios. Qué bien lo entendió también San José. Porque el Santo Patriarca nos da también una idea muy clara. No hace falta decir las cosas como mandato. El ángel le insinúa en sueños: vete a Egipto, vuelve a Egipto, vuelve de Egipto, levántate, coge a la niña, coge al niño y a tu mujer y a su madre, vete, acepta a María, cambios de planes, actitudes distintas. ¿Qué es lo que busca José? Y entiende en el contexto en el que vive la voluntad de Dios. Y mira que le cuesta. Y mira que le cuesta. Pero está para servir a Dios. Entiende perfectamente que su vida es eso. Ojalá yo también lo entienda. Y tú, Señor, que me llevas de aquí para acá, que me concedes esto y lo otro, que a veces me haces esperar. Y tú y yo, Señor, que a veces tengo el corazón o el alma como rabiosa o inquieta, si quieres, mejor dicho, ¿no? A veces también rabiosa. Porque es una contradicción detrás de otra, o porque lo que sea, o estas contrariedades que tú has permitido en mi vida, y yo, Señor, me quejo por todo eso. Qué bonita es esa oración. Todos mis pensamientos, todas mis palabras y las obras todas de este día, te las ofrezco a ti, Dios mío, y mi vida entera por amor.
Ahí caben muchas cosas, Ahí caben muchas cosas. Cabe tu vida entera, la vida mía entera. Todos mis pensamientos, todas mis palabras y las horas enteras, todas de este día, te las ofrezco, Señor. Y mi vida entera por amor. No queda, no sobra ni una palabra y sobre todo no sobra el final. Mi vida entera por amor. Mi vida entera por amor. En definitiva, y vamos acabando ya este rato de oración de esta mañana, mirando a María Inmaculada, su corazón inmaculado. En definitiva, pensar en ese cumplimiento de la voluntad de Dios y la rectitud de intención que tenemos que tener es buscar su gloria por encima de nosotros, por encima de nuestra gloria. No importa, Señor, nada mi gloria, cómo quede yo, cómo me consideren, cómo me acepten o cómo quiero o cómo me quieran. Importas tú, Señor, tu gloria. Para ti, para tu gloria. Non nobis Domine, non nobis se numine tu da gloria. No a nosotros, Señor, sino a tu gloria, a tu nombre. Es bonito porque así además pasa algo muy bonito, yo creo que es muy significativo, ¿no? Que aprendemos, ¿no? Yo creo que aprendemos muchísimo, ¿no? A estar siempre contentos. A estar siempre contentos. Cuando hay rectitud de intención, buscamos la gloria de Dios, cumplir su voluntad. No es sencillo, pero cuando buscamos eso, luego podemos fracasar, pero podemos hacer las cosas mal. Pero cuando tenemos esa intención y una y otra vez, hay paz. Y hay alegría en el alma. Porque estoy buscando, Señor, tu gloria. Con un corazón recto. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, decimos en el Salmo 50. Y renueva en mí, dentro de mí, un espíritu recto. Como el de María. Que yo sepa hacer como tu Madre nuestra, como tu corazón inmaculado lo entendió, siempre la santa voluntad de Dios. Que yo sepa, María, vivir tu sí a los requerimientos de Dios. Que mi vida sea un continuo sí a lo que tú me pidas. Con todo lo que hemos considerado también. El amor, la voluntad de Dios, la cruz, la alegría, etc. Nos ponemos en manos de la Virgen, nuestra Madre. Le pedimos a ella que sea, pues eso, como decimos en la salve, abogada nuestra, se decimos con esa ejaculatoria que tantas veces hemos repetido. Cor Marie Dulcissimum, iter paratutum, iter servatotum. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.